Vaya conmigo a San Juan capítulo 8 versículo 32 en la Reina Valera, por favor. Estamos en esta serie Los Milagros de Jesús y vamos a hablar de este poderoso tema. Y en el capítulo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Repita conmigo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Diga conmigo: el milagro que me hace libre. Amén. En Juan capítulo 8 versículo 32 Jesús dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas veces se ha sacado de contexto este versículo, dando a entender que conocer las verdades en general trae libertad. Sin embargo, no es eso a lo que se refiere Jesús. Yo creo que una de las universidades tiene como eslogan esta cita bíblica: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la verdad? Y en Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús hace una afirmación directa. Ahí en Juan capítulo 14 versículo 6 dice, lea conmigo por favor: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad en quien debemos de creer. Jesús es fiable y digno de confianza. Y tiene el poder de redimirnos, de salvarnos y darnos la verdadera libertad que necesitamos. Diga conmigo: Jesús, otra vez, Jesús es la verdadera verdad. Valga la expresión y valga la redundancia. En Juan 8, 31, y quiero que leamos 31 y 32. Porque debemos de tener claros que después del milagro de la salvación, Jesús nos ofrece el milagro de la libertad. Jesús nos habla los evangelios, la Biblia, nos habla por lo menos de 32 o 36 milagros. Por cierto, son los que se mencionan en los 4 evangelios. En Hechos también nos damos cuenta de que se siguen desarrollando los milagros. Y Jesús nos trajo muchos milagros. Pero después del milagro primario, el fundamental, el milagro de la salvación, existe el milagro de la libertad. Y en 8:31 de Juan, quiero que juntos leamos, y dice la Biblia: dijo entonces, pero yo quiero que me ayude. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hemos entendido que hay un contexto cercano. Ahora estamos hablando de un contexto cercano. Hay un contexto remoto. Cuando agarramos el contexto bíblico, acá es un contexto remoto, y por eso regresamos al versículo 31. Y lo que la Biblia nos enseña es que cuando creemos en Jesús, en el versículo 31, quiero repetir, dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que realmente trae libertad es conocer a Jesús. Diga conmigo: lo que trae libertad es conocer a Jesús. Y existen entonces muchos milagros de Jesús. El mayor milagro, dije, es el de la salvación. Y existen otros milagros como el milagro de la sanidad, el milagro de la liberación, de la restauración, de la bendición. Pero después de estos milagros,
Después del gran milagro, que es el milagro de la salvación, Jesús nos ofrece el milagro de la libertad. Y la libertad es conocer a Jesús. Lo que realmente trae libertad es conocer a Jesús. Diga conmigo, levante su manita, diga: yo nací para vivir en libertad. Diga: yo no nací para vivir en esclavitud. Y cuando nosotros conocemos la verdadera libertad, es cuando nosotros realmente conocemos a Jesús. El milagro de la libertad nos libera de varios aspectos. El milagro de la libertad, que es Cristo. Cristo es el milagro. El milagro de la libertad nos libera de la esclavitud del pecado. Y en el versículo 8, capítulo 8, versículo 31, estoy en la misma cita, leímos que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero detenerme acá y quiero que me ayude, por favor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que tienen fe, y al tener fe, estas personas son las que creen que solas pueden salir adelante, que son las personas que dicen: solo yo puedo salir de los vicios, yo puedo salir de alguna dificultad porque tengo fe. Y cuando nos damos cuenta en este versículo, la Biblia nos habla de fe. Entonces Jesús a los judíos que habían creído. El haber creído en Jesús es tener fe. Y estas personas habían creído, estos judíos, dice la Biblia, que habían creído en Jesús. Entonces estas personas tenían fe. Y son las personas que dicen: yo puedo solo, yo no necesito, yo puedo salir adelante. Es más, los vicios yo los puedo dejar. Pero querida iglesia, se necesita más que eso, porque ahí en la misma cita dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído, el primer elemento, fe: si vosotros permanecéis en mi palabra. Para obtener la verdadera libertad se necesita fe. Levante su manita derecha, diga fe, y diga: se necesita la palabra de Dios. Lea conmigo: si vosotros permanecéis en mi palabra. Yo creo que tú saldrás adelante. Yo creo que tú serás verdaderamente libre, y serás libre del pecado, libre de los vicios, si aprendes estos principios: tener fe y creer en la palabra de Dios. El problema es que a veces nos llenamos de fe, nos inflamos de fe, pero no involucramos la palabra de Dios. Necesitamos entonces combinar fe en Dios. A propósito, hago acá una pausa, porque hay personas que tienen fe, pero ¿fe en qué? Y la Biblia nos llama a tener fe en Dios. Diga conmigo: fe en Dios. Y tenemos que leer, tenemos que conocer la palabra de Dios. Necesitamos hacer esa combinación, combinar fe y palabra de Dios. La fe tiene valor si se coloca o se combina con la palabra de Dios. La fe, solo la fe, perdone que utilice esta expresión, no tiene el mismo efecto que cuando usted combina la palabra de Dios. Se recuerda que hemos repetido muchas veces lo que dice Proverbios 10:3: Dios no dejará padecer hambre al justo. Y usted se llena de fe, pero usted leyó la palabra y esa palabra se hace viva, se hace rema en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hacemos esa combinación. Levante su mano, diga: yo pongo mi fe en Dios y en su palabra. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor.
Entonces la fe tiene valor si se coloca en su palabra, en la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 33, que son versículos posteriores, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ayúdeme. El milagro de la libertad nos libera de la esclavitud del pecado. Diga conmigo: yo soy libre del pecado. A ver, dígalo con convicción. Diga: Jesús me hace libre de toda esclavitud del pecado. Entonces, detengamos un momentito, porque si el milagro de la libertad nos libera de la esclavitud del pecado, ¿qué necesitamos para ser totalmente libres del pecado? A ver, ¿qué necesitamos para ser totalmente libre de esa esclavitud? Porque hay muchas personas que luchan con la esclavitud. Mire, su vida vive atada al pecado, hermano. Hay personas que no pueden salir de esa esclavitud, y Jesús nos ofrece una libertad total. Yo le estoy enseñando que para dejar el pecado, para dejar la esclavitud del pecado, hay que hacer esta combinación. Hay personas que dicen: sí, yo puedo salir adelante, yo creo que sí puedo salir adelante, es según sus fuerzas y la fe, pero le hace falta combinar la palabra de Dios. Diga conmigo: necesito combinar la palabra de Dios. Y en Juan 8:33 se nos habla de la esclavitud del pecado. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Jesús apareció para destruir todo plan del infierno en contra de su familia, en contra de sus hijos, en contra de su economía. Jesús apareció. Pero ¿sabe qué? No podemos seguir siendo esclavos. De hecho, cuando usted cree en Cristo Jesús, pone su confianza en Cristo Jesús, lee su palabra, hermano, comienza a suceder algo extraordinario. Levante su mano, diga: yo no soy esclavo del pecado. Diga: yo soy redimido. Ahora, ¿qué es ser redimido? Ser redimido, según el diccionario de la Real Academia Española, redimido es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Ahora, yo lo que trato de mostrar es que Jesús es quien nos trae libertad. Diga conmigo: Jesús me trae libertad. Jesús me trae libertad. Hermano, Jesús es quien nos trae libertad. Ponga su confianza en Jesús, lea su palabra. Hay una combinación extraordinaria cuando hacemos eso y salimos. Ay, ¿qué pasaría si en este momento nos pasan un, ¿cómo se llama eso? Un escáner. ¿Cómo aparece usted ahora? ¿Libre o esclavo? En un momento alguien podría tener ahí alguna esclavitud, pero bendito Dios que apareció Jesucristo, hermano, para hacernos libres. Libres. Ahora, le doy otro consejo. Cristo vino para hacerlo libre. Pero no habrá puertas, por favor. No habrá puertas. Porque el pecado traerá su consecuencia. Seguro. Por eso está el Hijo de Dios. Para redimirlo. Ahora, no estoy diciendo que usted va a ser una persona perfecta, porque mientras esté en esta tierra usted se puede equivocar.
Estoy diciendo que Jesucristo lo puede ayudar. No se la lleve usted súper, ¿qué será? Super hombre, super mujer, yo no necesito. No, el diablo le va a poner le va a poner el pie y usted va a caer y se va a dar muy duro, fíjese, hermano. Pero aquí está Jesucristo para traer libertad. Denle un fuerte aplauso al Rey. El milagro de la libertad nos libera de la esclavitud del pecado. Y yo no sé si alguien está interesado en vivir en esclavitud o vivir en libertad, porque Cristo a eso vino. El milagro de la libertad nos libera de la herencia religiosa. En Juan capítulo 8, versículo 33, versículo 30 hasta el 36, vamos a leer. Mire cómo dice el 33. Le respondieron, ayúdeme. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Deténgase. ¿Usted se ha encontrado con personas así? Yo nunca he sido esclavo de nadie. De hecho, ellos se enojaron. Estos judíos, miren, ahí había una discusión. En el versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire cómo están, como dirían los guatemaltecos, se están poniendo al brinco. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió. Pero ahorita le voy a explicar cómo fue esa discusión, pero sigamos leyendo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Deténgase ahí. Le hago una preguntita. ¿Usted va a permanecer en la casa para siempre? ¿O no va a permanecer en la casa? El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Levante su mano, diga: yo voy a permanecer para heredar bendiciones. El versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estos judíos habían creído en Jesús, pero cuando Jesús les habló de la verdadera libertad, se molestaron. ¿Sabe cómo respondieron? Nosotros somos linaje de Abraham. Pero ¿sabe cómo se los agarró Jesús? El versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Como usted es bíblico, ¿a qué se está refiriendo esa cita? ¿De qué estaba hablando Jesús en esa cita? Estaba hablando de Agar y los ismaelitas, y estaba hablando de Sara e Isaac. Agar y los ismaelitas, Agar la esclava y Sara la libre. Entonces ahí Jesús le comienza también les responde, porque ellos se sentían orgullosos de que eran, porque ellos dicen que son descendientes de Abraham y creían que por ser descendientes de Abraham estaban a salvo por esa razón. Pero cometían una grave equivocación, porque confiaban en su herencia religiosa y se negaban a reconocer su pecado y la necesidad de un Salvador. Ese fue el problema. Por eso es que tenían esa discusión. Pero Dios se los agarró, pero así con clase, hermano. Y les dijo: ¿quién va a quedar? ¿Quién va a permanecer? ¿Quién cree que permanece? ¿El esclavo o el hijo? ¿Quién de los dos? ¿Quién va a permanecer?
Pero yo quiero que levante su mano, diga: yo voy a permanecer. Diga: mis hijos van a permanecer. Diga: mis hijos heredarán bendición y no heredarán maldición. Hermano, ahora, ¿alguien me puede decir también así? Bueno, ni ustedes han escuchado: yo así nací. ¿Y cómo dice? Y así me voy a morir. Así, fíjese, hermano. La herencia religiosa nunca imparte la verdadera libertad, sino solo el conocimiento de la verdad. Una cosa es conocer y otra es tener. Diga conmigo: yo camino en libertad. Vamos, dígalo: yo camino en libertad. Ahora, por eso es que usted tiene que conocer a Jesús. Jesús nos ofrece el milagro de la libertad. Usted tiene que caminar en libertad, hermano. Ahora, el enemigo es quien nos oprime para que no caminemos en libertad. Ellos se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham, hermanos. Tenían metida la herencia religiosa dentro de ellos. Por otro lado, su orgullo religioso los cegaba y no les permitía reconocer su verdadera situación. Ellos estaban ofendidos y exclamaron ahí enojados. ¿Cómo fue que dijeron? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero la realidad era muy distinta, hermano. Hay gente que así vive, fíjese, hermano. Hay gente que no se da cuenta que vive una vida de esclavo en el pecado. No se ha dado cuenta que también ha traído alguna herencia religiosa que lo mantiene en esclavitud. Pero levante su mano, diga: yo nací para vivir en libertad. Yo nací para heredar bendiciones. Un fuerte aplauso al Rey, por favor. La verdadera libertad está en Cristo Jesús y en su palabra. Diga conmigo: Jesús. Amén, Jesús. Es más, ese nombre es dulce, hermano. Usted lo debía de expresar con mucha dulzura: Jesús. Porque por Él tenemos salvación, por Él tenemos libertad, por Él nosotros somos redimidos del pecado. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Vaya. Miren, ¿qué fue lo que mi primer punto? Mi primer punto fue: después del milagro de la salvación, Jesús nos ofrece el milagro de la libertad. Levante sus manitas, diga: yo nací para vivir en libertad. No, pero declárenlo: voy a vivir en libertad. La segunda: el milagro de la libertad nos libera de la esclavitud del pecado. Jesús, corra a Jesús, corra a los brazos de Jesús, corra a su palabra. No solamente lo invito a tener fe, sino a tener conocimiento de la palabra de Dios. No solamente es su fe, es el conocimiento de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi tercer punto: el milagro de la libertad nos libera de la esclavitud de la herencia religiosa. El cuarto punto: el milagro de la libertad nos libera de la esclavitud política. Los judíos no entendieron que Jesús era el único camino a la libertad. Ellos habían vivido en esclavitud por muchos años por cuestiones políticas. Dios nos abre la mente para que nos demos cuenta. ¿Se recuerda lo que dice la Biblia? Mas vosotros ahora tenéis la mente de Cristo. ¿Sabe que hay un enemigo que se opone a que usted tenga libertad
mental, hermano. Pero la Biblia dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Alguien tiene la mente de Cristo en este lugar? Póngase la manita en su mente. ¿Dónde tiene usted la mente? Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Y ayúdeme, ¿será que Cristo caminaría en esclavitud? ¿Será que Cristo pensaba fracaso? ¿Será que Cristo vivía en derrota? Querida iglesia, Cristo nos ministra su mente, y la mente de Cristo piensa victoria, libertad, conquista. A eso fuimos llamados. Dios nos abre la mente para darnos cuenta. Diga conmigo, yo no seré esclavo del pecado. Yo no seré esclavo de la herencia religiosa. A propósito, hablar de herencia religiosa es hablar de orgullo también. Porque no, hay personas que se sienten orgullosas. Y era lo que yo le decía, yo así nací, yo así me muero. Esa es una herencia religiosa. Pero yo no seré esclavo de la política, ni de las decisiones de nuestros gobernantes. El día miércoles compartimos un tema interesante y fue una administración preciosa la que tuvimos. Pero usted sabe que la semana pasada, el día viernes, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde Guatemala es miembro, el canciller Carlos Ramiro Martínez votó a favor de Palestina. La ONU tiene 193 países miembros, 143 se inclinaron a favor de que Palestina sea integrado con pleno derecho. 9 votaron en contra, entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, República Checa, y 25 se abstuvieron. Dentro de los que se abstuvieron estaba El Salvador, hermano. Lucas 11:23. A ver, lea conmigo antes de que se duerma. Lucas 11:23, ¿qué dice? Lea conmigo, por favor. El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, levante su mano, diga, yo no seré esclavo de las decisiones políticas. Ahora, dice la Biblia que el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sabe qué? ¿A qué hemos sido llamados nosotros como cristianos? A orar y a bendecir a nuestras autoridades. Pero no creo que debamos apoyar este tipo de decisiones que van en contra de los principios bíblicos. En Génesis capítulo 12, versículo 3, lea conmigo en la TLA, dice: con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Levante su mano, diga, yo soy bendición. Y diga, yo voy a ser de bendición para otros. ¿Alguien cree esa palabra? Diga conmigo, yo soy de bendición. Amén. Entonces la Biblia dice: con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte, hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. ¿Sabe qué nos dice esta cita bíblica? Que todo el que bendiga a Israel será bendito, y el que maldiga a Israel será maldito. Y en Guatemala se han tomado esas decisiones, donde nuestro presidente juntamente con el canciller votaron en contra de Israel. Por eso le leía la cita: el que no es conmigo, contra mí es. Y Dios deja estos principios: que el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. ¿Sabe que cada día en nuestras oraciones debemos incluir a Israel?
Salmo 122, versículos 6 al 9, mire cómo dice: pedid, a ver, lea conmigo: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y ahí le sigue la cita bíblica, pero el versículo 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Mire, el asunto es que a veces tal vez hemos fallado como iglesia, no le hemos enseñado tanto porque nos enfocamos en otros temas. Pero esto es fundamental, porque usted no puede vivir en esclavitud. Guatemala y sus ciudadanos no tienen por qué heredar las malas decisiones que han tomado nuestras autoridades. Dice la Biblia: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amar al pueblo de Dios, amar a Israel, trae bendición. Diga conmigo: trae bendición. Y tenemos que orar por la paz de Israel, y tenemos que amar a este país. Esto traerá bendición. La decisión y voto del presidente Bernardo Arévalo y del canciller Carlos Ramiro Martínez no representa mi decisión y no representa la decisión de mi iglesia. Toda consecuencia, porque todo tiene consecuencia. Me detengo un segundito y suena como apolítico este tema, pero no es político. Yo lo que quiero es que usted sea libre del pecado, sea libre de las herencias religiosas y sea libre de toda decisión de gobierno. Usted se recuerda que Hugo Chávez estaba, me imagino que muy molesto, y él dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas. ¿De dónde le vino el cáncer? ¿De dónde? Nosotros estuvimos en Cuba y el médico que atendió al presidente dice que le dijo, bueno, él nos transportaba, él tenía su carro, él nos transportaba, y él nos contó que dijo, que llegó el presidente y le dijo, Hugo Chávez le dijo: te voy a hacer millonario. No, millonario no, te voy a hacer multimillonario, solo cúrame. ¿Y pudo? No pudo. Él nos contaba que él entraba a la habitación donde estaba atendiendo a Hugo Chávez, pero no soportaba más de 5 minutos porque apestaba y él tenía que salir a tomar aire y regresaba otra vez a dar el tratamiento. No se pudo, porque este hombre tomó una mala decisión: maldecir al pueblo de Israel. Y eso usted lo puede verificar en el internet. Ahí está, cuando él se expresaba de esa manera. La decisión que tomó nuestro presidente y el canciller no representa mi decisión. Yo soy libre de toda consecuencia espiritual, económica, de salud. Querida iglesia, no será contra mí, no será contra usted. Usted tiene que declarar esa palabra. En Mateo 27:15 dice la Biblia: ahora bien, en el día de la fiesta, ayúdeme por favor. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. El versículo 16: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 17: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 18: porque sabía que por envidia le habían entregado. Póngase la manita en el corazón, diga: en este corazón no cabe el orgullo, y diga: no cabe la envidia, porque la envidia traerá su consecuencia. Pero sigamos, por favor. Versículo 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: Pilatito, ¿cómo le diría de cariño? Pilo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo,
porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mire, yo no sé si los esposos en algún momento la esposa le ha dicho: mira, no tomes esa decisión. A mí qué me importa si yo soy el mero mero. Escucha, aprenda a escuchar a su esposa. Después va a escuchar una canción que le va a sonar por ahí: toma chocolate y paga lo que debes. La mujer dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero, ayúdeme, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo: sea crucificado. Ve al 24, por favor. Versículo 24. Mire lo que dice. No lo tienen todavía. Ayúdeme con el versículo 24. Ellos pidieron la muerte de Jesús. ¿Cómo fue la reacción de Pilato? Pilato dijo: bueno, esta es decisión de ustedes. ¿Saben qué? Yo me lavo las manos. Ya, señores, versículo 24. Lo vamos a buscar. Mateo. Denle un fuerte aplauso al rey, por favor. Mateo 27, 24. Ay, amén. ¿Alguien tiene el versículo 24 que me lo lea? Muy bien. Y está leyendo otra versión que no es la Reina Valera 60. Yo le voy a leer la Reina Valera. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el versículo 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Sabe qué le muestro con esta cita bíblica? Que ninguna maldición caerá sobre mi familia. Ninguna maldición caerá sobre mi economía, sobre mis negocios, sobre mis hijos. Porque ¿sabe qué? Hoy nos lavamos las manos de las decisiones que tomen nuestras autoridades, las decisiones que tome el canciller. Esa es decisión de ellos, y que sea lo que Dios diga, pero no en contra de nosotros. Diga conmigo: yo soy libre del pecado, de la, ¿qué le dije? De la herencia religiosa. Levanta su manita, diga: yo soy libre del pecado, soy libre de la esclavitud de la herencia religiosa, soy libre de la esclavitud política. Las decisiones que tomen nuestros gobernantes, sea con ellos, no sea contra nosotros, ninguna repercusión vendrá sobre nosotros, porque hoy delante de Dios nos lavamos las manos. Nosotros nada tuvimos que ver con esa decisión. El que bendiga a Israel será bendito, y el que maldiga a Israel será el que bendiga a Israel será bendito, y el que maldiga a Israel será maldito.
Querida iglesia, sus hijos no heredarán ninguna consecuencia. En esta tierra hay gente justa, hermano. Yo le invito a que se ponga un momentito sobre sus pies. Esto es poderoso porque usted tiene que declararlo sobre sus hijos, tiene que declararlo sobre sus generaciones. ¿Sabe que Guatemala es luz a las naciones? Esa es la palabra que está sobre Guatemala, luz sobre las naciones. Pero una mala decisión puede marcar la generación y el rumbo de nuestro país. Viene Jesús a darnos libertad, libertad del pecado. Yo tengo fe, yo voy a salir adelante, sí, pero usted necesita la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Usted se la lleva de muy grueso. Como dice el dicho, entre más grande, más duro es el golpe. Entonces el mero, aguántese después. Pero viene Jesús y le extiende la mano. Viene Jesús, lo quiere hacer libre del pecado. Jesús lo quiere hacer libre de la esclavitud religiosa. Pero Jesús también quiere hacerlo libre de la esclavitud política. Las decisiones que hayan tomado nuestras autoridades no son nuestras decisiones. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro increíble servicio y que tanto como la prédica y la alabanza hayan bendecido tu vida. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades de la semana. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos.